Un saludo a todos los que siempre están en sintonía del canal Aportes de Física, Matemática. El de hoy queremos explicarle a los jóvenes que están cursando el cuarto año de secundaria para poder entender la parte de vectores y escalares. Ese es el tema que traemos ahora de manera particular para los estudiantes de bachillerato técnico del Tecnológico Agropecuario de Nandaime. Entonces tenemos que en física vamos a dividir las magnitudes en escalares y vectoriales. Entonces, ¿qué es una magnitud escalar? Simplemente es el valor que tiene, es un número que indica una cantidad. Podemos dar ejemplo de de los escalares, la presión, una atmósfera, por decir algo, presión, temperatura, masa, tiempo, son ejemplos de magnitudes escalares. Ahora, ¿en qué se diferencia esta magnitud escalar en una magnitud vectorial? Bueno, una magnitud vectorial en este caso tiene dirección, la magnitud vectorial, ¿verdad? Tiene dirección, entonces magnitud vectorial tiene dirección, sentido y tiene valor. Cuando hablamos de dirección, estamos aclarando, ¿verdad?, que no es a nivel universitario esta temática, sino a nivel de jóvenes que están viendo por primera vez pues esta clase, ¿eh? Y que todavía están bastante crudos, podríamos decir, de manera vulgar, ¿verdad?, en física. Por eso vamos a utilizar este tipo de explicación. No voy a escribir componentes de un vector, no voy a hablar de producto cruz ni de producto punto, porque me estoy refiriendo a niños, a jovencitos. Entonces, dirección, podemos entender la dirección horizontal, la dirección vertical e inclinada. Entonces, podemos hablarlo así: vertical, horizontal, inclinada. Ahora, el sentido lo podemos indicar hacia el norte, hacia el sur, este, oeste. Puede ser arriba, hacia abajo, ¿verdad? Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Sería el sentido. Y el valor pues sigue siendo una cantidad. Esto es una magnitud vectorial. Ejemplo de magnitudes vectoriales. Tenemos la velocidad, la aceleración, campo eléctrico, fuerza, ahí, entre otros, ¿no? A esto, entonces, a estas magnitudes se pueden representar, en el caso de la velocidad, con una V y una flechita arriba, que indica vector, igual la aceleración, el campo vectorial, la fuerza. En el caso de la presión, ¿verdad?, la temperatura,
tenemos con una T mayúscula, la masa una M, el tiempo T. Son las variables que indican cada una de estas magnitudes físicas. Ahí sería la parte conceptual de lo que es una magnitud escalar y una magnitud vectorial. De hecho, más adelante, cuando el joven ya esté recibiendo clase de trigonometría, entonces vamos a poder explicar lo que es un vector de posición, lo que es la componente de un vector, la magnitud de un vector, en la medida que ellos vayan avanzando en un curso paralelo de matemáticas. Por el momento vamos a asumir que no tenemos ese recurso todavía y entonces solo vamos a dejarlo de esta manera. Sin embargo, vamos a ejemplificar según la carrera que los jóvenes están cursando en este momento, pero usando el teorema de Pitágoras y un poco de sentido común. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de estas magnitudes escalares y vectoriales sin entrar en el tecnicismo, ¿no?, universitario. Entonces tenemos, por ejemplo, en la carrera de agropecuario, yo quiero saber o dar ejemplos de magnitud escalar y magnitud vectorial. Podemos entonces citar el siguiente ejemplo. Un ave camina cinco pasos, por decir algo, hacia el norte y 5 pasos hacia el sur. Entonces, un ave camina 5 pasos hacia el norte y 5 pasos hacia el sur. La pregunta sería, ¿cuánto recorre y cuánto se desplaza? ¿Cuánto recorrió y cuánto se desplazó? En el entendido de que cuando recorremos, nos estamos refiriendo precisamente a la magnitud escalar. Y cuando hablamos de desplazamiento, nos estamos refiriendo a una magnitud vectorial. Entonces veamos el caso de esta ave. Si el ave hace esto, y logra llegar, por decir algo, logra recorrer 5 espacios hacia arriba, en este sentido, y luego viene en el otro sentido. Entonces, yo tengo que responder a la pregunta: ¿cuánto recorrió y cuánto se desplazó? Entonces, el recorrido me dice a mí lo que caminó ella, pero el desplazamiento sí tiene que ver con dirección y sentido, y eso es lo que yo tengo que identificar. El recorrido solo me dice cuánto recorrió. Entonces veamos cuánto recorrió. Entonces la pregunta ¿cuánto recorrió? Es lo que vamos a contestar ahorita. ¿Cuánto recorrió? Veamos entonces.
Entonces sería tomarlo acá. Sería 1, 2, 3, 4, 5 hacia arriba. Dios, en este caso, aunque te diga, pero está hablando de recorrido, ¿por qué está tomando en cuenta hacia arriba? Bueno, porque son los 5 pasos que dio de primero. Sin embargo, después dio 5 pasos hacia abajo. Aunque no me interesa a mí, en este caso no me interesa que hayan sido hacia arriba o hacia abajo, lo que me interesa es la cantidad de pasos que dio, que es lo que me tiene que ver con el recorrido. No con el sentido realmente, sino con el recorrido. Entonces ella recorre los 5 pasos que dio hacia arriba o hacia el norte y los 5 pasos que dio hacia el sur. Entonces ella recorrió 10 pasos. Ese fue el recorrido de 10 pasos que pudieron haber sido multiplicado esos 10 pasos por la distancia en este caso. Pudo haber sido de un ladrillo, de 2 ladrillos, que tienen, digamos, pueden ser de unos 10 centímetros, 15 centímetros, la longitud del ladrillo. Pero como no estamos viendo realmente la medida, sino lo que me interesa es que el concepto de escalar y vectorial con recorrido y desplazamiento. Entonces tenemos 10 pasos en total, 5 que dio hacia el norte y 5 que dio hacia el sur. Eso sería el recorrido. Ahora el desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó? ¿Cuánto se desplazó? Bueno, ahí sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una escala aquí. Nuevamente. A ver. Y vamos a asumir que este es el vector desplazamiento 1 de magnitud 5. Este vector subió, que son la primera indicación que dice aquí, cuando son 5 pasos hacia el norte. Este vector indica ese sentido norte y después el segundo desplazamiento, que también tiene magnitud 5, pero que va en sentido contrario del desplazamiento 1. Entonces, el desplazamiento total sería el desplazamiento 1 más el desplazamiento 2. Sin embargo, este desplazamiento 2 tiene sentido contrario al desplazamiento 1. Entonces podemos considerarlo negativo. De una vez. Entonces, si sustituimos, serían los 5 pasos de uno y los 5 pasos del otro. Me da 0. Entonces, la pregunta, ¿cuánto se desplazó? Nulo. No hay desplazamiento. Entonces, no se desplazó, solamente recorrió 10 pasos. Entonces, no hay desplazamiento, no se desplazó. No se desplazó. Porque el vector resultante me dio 0, que no es más que el vector nulo. Por tanto, no hay desplazamiento, pero sí hay un recorrido de 10 pasos. Como pueden ver, este es un ejemplo sencillo para explicar, sin entrar en tanta profundidad, ¿verdad?, de los vectores y de los escalares, que obviamente en los cursos más adelante pues vamos a ver las componentes en X, Y, Z, vectores IJK, producto cruz, producto punto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este momento, esto es lo básico para un joven que está iniciando a entender lo que es un vector y lo que es un escalar. Veamos otro ejemplo rapidito. Vamos a borrar acá.
sobre lo mismo. Para terminar este video, le vamos a entregar este ejemplo a los jóvenes. Entonces vamos a considerar, como estamos en la carrera siempre de agropecuaria, vamos a considerar, ¿verdad? Un caballo, ¿verdad? Que se encuentra amarrado. Un caballo se encuentra amarrado, ¿verdad? A una estaca a través de un mecate. Pongámosle un mecate de 4 metros. Pongámosle así, un mecate de 4 metros. Un mecate de 4 metros. Entonces, un caballo se encuentra amarrado, ¿verdad? A una estaca a través de un mecate que tiene una longitud de 4 metros. Esa es la situación, ¿verdad? Entonces, la longitud del mecate es 4 metros. Longitud del mecate, ¿verdad? Longitud del mecate. Entonces, ¿qué ocurre? Al caballo se le pone a correr y comienza a girar en círculo. Y hace esto. El caballo está acá y lo ponemos a correr. Aquí está la estaca y él comienza a correr y entonces comienza a girar en círculo. Entonces, nos van a pedir que calculemos el desplazamiento en la primera vuelta y el recorrido en esa primera vuelta. Esa es la situación que yo traigo a ustedes, jovencitos, para entender lo que es longitud recorrida o una magnitud escalar y desplazamiento. Eso es lo que yo traigo acá en este momento, ¿verdad? Eso es lo que traigo acá en este momento. Bueno, veamos. No sé si era necesario habérselo escrito, pues, la idea de este ejercicio, pero yo más o menos ese verbalmente, para no ahorrarnos espacio, lo traté de decir, y ustedes ahí más o menos lo pueden copiar. Bueno, entonces se trata de un caballo que está amarrado a una estaca por una cuerda que tiene una longitud de 4 metros. Se pone a correr el caballito y él va a girar así. Él va a correr y va a girar describiendo círculos en su recorrido. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el desplazamiento y el recorrido en una vuelta? Entonces, para una vuelta, ¿verdad? Hallar desplazamiento y recorrido en una vuelta. Desplazamiento y recorrido en una vuelta. No me interesa el resto, en una vuelta. Basta con una vuelta. Entonces veamos. Vamos a calcular primeramente el recorrido. Hacemos esto. Ya sabemos que aquí es R, aquí también es R, que es el radio de la circunferencia, ¿verdad? Que describe, en este caso, el caballo al girar, ¿verdad? Al correr. Entonces viene, si yo determino cada uno de estos puntos, entonces de A a B, aquí hay un cuarto de vuelta. Aquí hay otro, aquí hay, podemos decir, otro cuarto, que sería un medio, esta parte de acá. Aquí serían 3 cuartos, aquí 4 cuartos. Entonces dividimos la circunferencia en 4 partes, ¿vean? Cada una de un cuarto. Bueno, entonces me interesa
como es una vuelta, la vuelta completa, una vuelta sería ir de A B, C, D y volver a hacer esto es una vuelta. Es la que me piden a mí, desplazamiento y recorrido en una vuelta. Entonces, como es recorrido lo que quiero hallar, la longitud y la circunferencia es 2pi r. 2pi r es la longitud y la circunferencia. Significa que yo puedo multiplicar el 2pi por el radio, ¿verdad? Pero en este caso, el mecate tiene longitud de ¿cuánto? De 4 metros. Por tanto, esa longitud del mecate, que la estaca está aquí en el centro. Entonces, de aquí a aquí hay 4 metros, 4 metros, 4 metros y 4 metros. Por tanto, esta longitud no se puede confundir con esta longitud, porque esta es la longitud de la circunferencia. Y esta longitud de la que estoy hablando, vamos a cambiar esto, pues no es eso que se malinterprete. Vamos a ponerle L así, para diferenciarla de esta L mayúscula. Entonces esta L es la longitud del mecate que coincide, en este caso, con el radio, que es el radio. Lo interpretamos que esa longitud del mecate no es más que el radio de la circunferencia descrita. Entonces, esta L no es más que R, que es el radio de la circunferencia. Entonces, el camino recorrido o la longitud recorrida por el caballito en una vuelta, al completar una vuelta, él recorre la longitud de la circunferencia. Sería 2pi r por los 4 metros. Entonces la longitud sería 2 por 4, 8 pi metros. Así dejémoslo pues. Si usted quiere saber, multiplica por 3.14 y ya encuentra entonces el valor. Pero lo que yo quiero que entiendan es que a esto se le llama camino recorrido o longitud recorrida, que es una magnitud escalar, solo es una cantidad, un valor que estoy dando del recorrido del caballito en una vuelta. Pero ahora vamos a ver cuál es su desplazamiento en esa vuelta. Entonces veámoslo así. Yo puedo calcular el desplazamiento de A a B, después de B a C, después de C a D y de D a A. Y lo puedo representar así. Puedo hacerlo acá. Vamos a repetir un cuarto aquí. Puedo hacerlo aquí, ¿ven? Este es el primer desplazamiento. Desplazamiento 1 le puedo llamar, ¿no? De B a C, segundo desplazamiento. De C a D. Ay, Dios mío, miren, no mala la. Ahí está. Desplazamiento 3. Y el desplazamiento 4 sería este. Aquí tenemos la representación de los 4 desplazamientos que se dan en la vuelta. En la vuelta queda, ¿verdad?, el caballo que está amarrado a la estaca. Por tanto, si yo quiero, puedo calcular el desplazamiento que da de A a B, que sería el mismo en magnitud, queda de B a C, de C a D y de D a A. Pero no nos interesa realmente ese valor, porque al final, fíjense ustedes que este desplazamiento que está aquí, de A a B y de B a C, va a darte de resultante el vector AC, apuntando hacia la derecha. Sin embargo, el vector CD, que es el desplazamiento 3, y este vector, o este desplazamiento de 4, que es DA, va a darte como resultante un desplazamiento que va hacia la izquierda, que va a tener igual magnitud, igual dirección, pero sentido contrario. Quiere decir que lo que está pasando es esto. Aquí tengo el desplazamiento 1 y aquí tengo el desplazamiento 2. Tengo como resultante este desplazamiento. Pongámosle desplazamiento resultante.
1. Luego tenemos el desplazamiento 3. Y acá el desplazamiento 4. Si unimos este desplazamiento resultante 2. Y como pueden ver, este desplazamiento resultante 1 tiene igual dirección, igual magnitud, pero sentido hacia la derecha o hacia el este. Y este desplazamiento, que tiene igual magnitud que este, igual dirección, pero está en sentido contrario. Apunta hacia la izquierda o hacia el oeste. Entonces, si sumamos el desplazamiento resultante 1 con el desplazamiento resultante 2, como son iguales en magnitud, iguales en dirección, pero sentidos contrarios, ambos se anulan. Por tanto, el desplazamiento resultante total sería el 1 menos el 2, nos va a dar 0. Quiere decir que en una vuelta, el caballito no se desplaza en una vuelta, pero sí recorre la longitud de la circunferencia. Esto es el resultado para una vuelta. Entonces, les dejaríamos de tarea a ustedes qué pasa si lo hace en un cuarto de vuelta. Sería interesante que todos ustedes planteen sus resultados, ¿verdad? Todos esos jóvenes que llevan cuarto año de secundaria. Muchas gracias por todo y espero que les haya servido esta explicación. Bendiciones.